Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy vamos a hablar de los acuerdos comerciales o TLC, que significan tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son esos acuerdos regionales o bilaterales en los cuales se establece una zona libre de comercio de bienes y servicios. Esto lo que permite es una reducción o eliminación de los aranceles, es decir, esos impuestos que se pagan a la hora de exportar o importar bienes y servicios de un país a otro. Asimismo, en los tratados de libre comercio encontramos algunas ventajas, como lo son que los consumidores tienen acceso a una variedad de productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener acuerdos comerciales con ciertos países, lo que va a permitir es tener una zona más amplia o una gama más amplia de todos esos productos o servicios que se están ofreciendo. Otra ventaja sería que tenemos una diversidad de la oferta exportadora en los mercados de la exportación. Otra ventaja es que genera empleo y el incremento de la inversión extranjera, es decir, al tener muchísimos acuerdos comerciales o acuerdos comerciales entre otros países, va a permitir que se dé el incremento del empleo porque se está requiriendo muchísimas más personas para todos esos bienes y servicios que se están trayendo nuevos hacia un país. Otra ventaja es que esto permite la estabilidad en preferencias arancelarias. Como lo dije anteriormente, cuando se tienen acuerdos comerciales permite la eliminación del impuesto a los aranceles, es decir, que ya eso no se pagarían de acuerdo a los acuerdos que se tengan. Del mismo modo, encontramos ciertas desventajas en los tratados de libre comercio. Una de ellas es que permite que se den los lavados de activos y el contrabando, es decir, le dan un uso equivocado a estos acuerdos que se pactan entre dos países. Es decir, que en vez de brindar esos servicios o productos, se hagan pasar por cosas que no tengan netamente que ver con los bienes y servicios que se van a exportar o a importar. Otra desventaja de este es que los sectores de producción se ven afectados por la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar exportando muchísimos más bienes y servicios o importando, no se van a utilizar netamente los que son propios del país. Esto se vería perjudicado a las empresas porque quiere decir que ya no está siendo muchísimo más demandable lo que tenemos netamente en el país, sino lo que está por fuera. Y también causaría la quiebra de muchísimas empresas porque ya no se está viendo tan factible el consumo de nuestros productos, sino los del extranjero. Entonces, muchísimas gracias. En 1994 se da el primer Tratado de Libre Comercio en Colombia y este es firmado por Venezuela, México y Colombia y es llamado TLCG3 o Tratado de Libre Comercio Grupo 3 porque estaba compuesto por 3 países, que incluyó una importante apertura de mercado para los bienes y servicios y estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en el periodo de 10 años, quedando excluido la mayoría de los sectores agropecuarios. Continuando con el tema de los acuerdos comerciales, especialmente los tratados de libre comercio o TLC, estos se crearon como un instrumento de negociación entre países con el fin de suplir la necesidad de crear fronteras comerciales. La base del comercio se formaliza en 1860 con la firma del primer Tratado de Libre Comercio que se dio entre Francia y Gran Bretaña, actualmente conocida como Reino Unido, y este buscaba suplir los derechos de aduana para las importaciones de materias primas y bajar considerablemente los derechos de aduana para las importaciones de productos semielaborados o productos elaborados. Además, este primer acuerdo incluye una cláusula de Naciones Unidas que consistía en que si alguno de los países concedía ventajas a un tercero, este debía concedérselas también al primer país con el que firmó el tratado. Los acuerdos comerciales nacen en Colombia en el gobierno de Gaviria, especialmente en 1990 y 1994, donde se crearon los acuerdos de alcance parcial o los APP, y estos solamente incluían
materias arancelarias para un cierto grupo específico de bienes. Este acuerdo de alcance parcial se firmó entre los países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Salvador, Paraguay, Perú, Panamá y Bulgaria. Posteriormente, en 1991, se crea la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, a través de la cual Estados Unidos concede la entrada de mercancía libre de impuestos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que posteriormente entra en vigencia en 1992. Mi nombre es Andrea Contreras y les vengo a exponer dos ejemplos de acuerdos comerciales, uno internacional y uno nacional, es decir, de Colombia. En primera instancia tenemos el internacional, siendo uno de los acuerdos comerciales denominados como el mayor o el más grande acuerdo, y es la Asociación Económica Integral Regional, el cual se remonta en una cumbre realizada de forma virtual el 15 de noviembre de 2020 en la región de Asia-Pacífico, cuando en ese momento se acordó la creación de The Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, siendo actualmente el mayor tratado de libre comercio y encabezado por China. Este a su vez fue firmado por los mandatarios en el marco de la cumbre de Association of Southeast Asian Nations o ASEAN y los socios externos organizadores de Vietnam. Este acuerdo comercial comenzó a negociarse aproximadamente en 2012 en el seno de la ASEAN con otros países como Australia, China, Corea del Sur, India, Japón e incluso Nueva Zelanda. Este es un acuerdo económico que busca en primera instancia eliminar o reducir los aranceles y costos en el 65% de los productos y otras barreras de tratado de libre comercio. Este aborda no solo el comercio de bienes y servicios, sino también de la economía digital, la propiedad intelectual e incluso otras disputas comerciales. Se estima que el Producto Interno Bruto combinado de esos países que firmaron ascienda aproximadamente a unos 26 billions de dólares, lo que equivaldría al 30% del PIB mundial. Como ejemplo de acuerdo nacional tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigencia el día 15 de mayo de 2012, establecido por los presidentes de ese entonces, por Colombia, Juan Manuel Santos, y por Estados Unidos, Barack Obama. Este Tratado de Libre Comercio le permite a Colombia y a sus empresarios a colocar sus productos de una manera permanente en los mercados de Estados Unidos y en condiciones preferenciales en los mismos. Además, teniendo en cuenta que Estados Unidos actualmente es el mayor socio comercial de Colombia, debemos reconocer que el Tratado de Libre Comercio abrió camino para unos 380.000 nuevos puestos de trabajo, mayores oportunidades para la agroindustria, reducción en los costos de producción para aquellas pequeñas y medianas empresas, así como su reducción en aranceles y digamos que mayor oportunidad para la tecnología y mejoras en la productividad. Para 2019 las exportaciones hacia Estados Unidos representaban 11.520 millions to exportation, según el DANE, siendo algunos de los productos más exportados del sector agroalimentos, como el café, el cacao y sus derivados, filetes de pescado,
frutas frescas como el banano y el aguacate. Y por otros sectores, las flores, los textiles y las confecciones, químicos, metalmecánica, etc. Para Colombia, las exportaciones hacia Estados Unidos representan de 30% de acuerdo con el DANE. Bueno, los nuevos mercados. En el marco estratégico, Colombia exporta las directrices del Consejo Superior de Comercio Exterior y esta nueva presidencia que trata de empezar a aplicar acuerdos parciales con los demás países y en el cual se vienen trabajando algunos nuevos mercados con el fin de no aplicar tanto el TLC, sino algo nuevo como son los acuerdos parciales. Partiendo de aquí, tenemos que ha empezado contactos con el continente de África y con esto planea, mediante el sector privado, empezar en países priorizar a países como Angola, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, y ya ha empezado a hablar, ya hay algunos intereses con los productos y alguna sensibilidad con cierta parte de la zona productiva. Por otro lado, también está trabajando con Indonesia, y en este país se han puesto en contacto con los viceministros y ministros para empezar a aplicar lo que serían los acuerdos parciales, y están tratando de llegar a ciertos puntos de referencia para que así puedan realizar estos acuerdos parciales y empezar a trabajarlos en Indonesia. También tenemos que con la India recientemente se ha puesto y ha habido contactos ya con ministros de la India, y de la cual se espera una respuesta prontamente, porque apenas están en ese proceso de explicación de los acuerdos parciales hacia estos países, y se espera que próximamente Colombia tenga una respuesta de la India. Lo que buscan los acuerdos parciales son reemplazar el TLC, como un ejemplo que tengo por acá que les voy a leer. Les voy a leer aquí un ejemplo que de lo que piensa más o menos Colombia trabajar con la India. Les traigo un ejemplo que sería más o menos un paso a paso. Concluir la identificación de productos de interés con potencialidad en el mercado. Segundo sería contactos con los países de interés. Tercero, validación final con el sector público y privado. Y cuarto, preparación y realización de una misión de empresarios. Tenemos una quinta que se trata de la negociación de los términos de referencia. Y por último, la elaboración de estudios de factibilidad. Así que esto es lo que más o menos se ha abierto Colombia a los nuevos mercados y los acuerdos parciales. Como se puede observar en pantalla, están detallados algunos acuerdos que tienen Colombia y ciertos países, y posteriormente está la prueba que se debe presentar para obtener los beneficios de ciertos tratados. Una de esas pruebas son los certificados de origen, que son un documento mediante el cual se acredita o se prueba que los productos cumplen con la norma o criterio de origen de cierto tratado. Este documento se obtiene con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Los certificados de origen pueden ser emitidos de dos formas: autocertificado o certificado de origen emitido por la autoridad aduanera. Los autocertificados se entienden como un autocertificado de origen las pruebas de origen que son emitidas directamente por el productor o el exportador colombiano o el importador en el país de destino, sin intervención de la DIAN como autoridad delegada o entidad autorizada. Los certificados de origen emitidos por la autoridad aduanera son emitidas por la autoridad delegada por el Gobierno Nacional, en Colombia es la DIAN, conforme se señala en el acuerdo comercial correspondiente. Estas pruebas de origen requieren el trámite previo de declaración juramentada de origen y deben diligenciarse por el exportador, siguiendo las instrucciones para la misma definidas en los acuerdos comerciales o su reglamentación en Colombia. La información que aporte en las pruebas de origen se constituye en una declaración del exportador bajo la gravedad del juramento.